Así empezó todo. Los restos mortales de la escritora, folclorista, pedagoga y política, entre otras muchas facetas Matilde de la Torre, ya descansan junto a los de su hermano Carlos en su localidad natal, en Cabezón de la Sal. Han pasado 80 años desde su fallecimiento en el exilio, en México, y tras un largo proceso y un gran trabajo a cargo de instituciones y personas a uno y otro lado del océano, por fin se cumplió la voluntad de una de las más importantes figuras de la historia de Cabezón de la Sal, de que sus restos se encuentren en la villa que amaba y a la que tanto contribuyó en su crecimiento y expansión cultural. Este sábado 21 de marzo, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, el Grupo de Danzas Virgen del Campo, la Coral Voces Cántabras y la Fundación Matilde de la Torre unieron esfuerzos como ya hicieron en México gracias al apoyo de la Asociación Montañesa de México, presidido por Julio Gómez, para realizar un acto de homenaje y de justicia con una mujer capaz de reunir el cariño y la admiración de cientos de asistentes a los actos programados. Tras una presentación de la teniente alcalde del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, María Jesús García, en la que la emoción era más que palpable, se pasó a una semblanza de la figura de Matilde de la Torre a cargo de Eva Pérez Saiz y una muy brillante intervención de estudiantes de los institutos locales, Valle del Saja y Foramontanos, recordando pasajes de artículos y libros de Matilde de la Torre que, un siglo después, parecían de auténtica actualidad, en otra muestra de la dimensión del papel de esta mujer en la historia. Después, el protagonismo pasó al folclore, por el que tanto trabajó, con actuaciones muy aplaudidas a cargo de la Coral Voces Cántabras y del Grupo de Danzas Virgen del Campo. Una vez concluidos estos actos, a las 12 del mediodía, integrantes de la Coral Voces Cántabras y del Grupo de Danzas Virgen del Campo recogieron las cenizas de Matilde de la Torre y las introdujeron en el cementerio, para dar comienzo a un acto conducido por la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, y que contó con intervenciones del alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reynoso, la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, que anunció en su intervención que el Congreso de los Diputados también honrará a la que fue diputada con la colocación de un retrato suyo junto al de las 9 diputadas de la República en el Salón de Parlamentarios Ilustres de la Cámara Baja. Varios centenares de personas acudieron a acompañar a Matilde de la Torre y a su hermano Carlos, con la emoción reinando cuando sus urnas, acompañadas de una bandera de su amada Cabezón de la Sal, fueron introducidas en la lápida instalada en el cementerio de la villa, cerrándose el acto con una sentida interpretación a cargo de la Coral Voces Cántabras y el Grupo de Danzas Virgen del Campo de la salutación a Cabezón más especial de cuantas han sonado en las últimas décadas en la villa. Porque en Cabezón de la Sal nació Matilde de la Torre y a su legado eterno se une desde el 21 de marzo de 2026 la presencia de sus restos mortales en un acto de justicia con una de las mujeres más influyentes de su historia. Buenos días a todos. Yo soy María Jesús García, teniente alcalde de este ayuntamiento y concejala de Cultura, Turismo y Deporte. Bienvenidos y bienvenidas a esta villa de larga historia de sal, de comercio y de una fuerte tradición folclórica. Nos encontramos a las puertas del cementerio, donde hoy se cierra un círculo. Aquí descansarán las cenizas de Matilde de la Torre y de su hermano Carlos. Aquí nació y vivió, hasta que se vio obligada a exiliarse a México por defender las libertades y la democracia. Han sido muchas las voces que se han alzado para reivindicar que Matilde volviese aquí, a su localidad natal, donde ella siempre dijo que quería estar. El año pasado, coincidiendo con el centenario de la Fundación de la Coral y del Grupo de Danzas, estos últimos quisieron rendirle homenaje e ir a visitar su tumba. Ahí empezó a ponerse en marcha una maquinaria que su engranaje funcionó perfectamente. Esta vez sí. Así que hoy se escribe el capítulo final de una historia de exilio de Matilde de la Torre, que ya está en casa.
Desde el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal hemos puesto todos los medios que están a nuestro alcance para que esto sea posible. Como concejala de Cultura que soy, mujer, socialista y de Cabezón de la Sal, entenderéis que me emociona que sea en este momento cuando se cumpla su deseo. Después de mi presentación será la semblanza, donde se contarán grandes detalles de su vida. Yo ahora, si me lo permitís, quiero compartir el emotivo momento de su exhumación. Ante todo, agradecer la participación y organización de cada colectivo, empezando por el grupo de danzas, la coral, la Fundación Matilde de la Torre, que entre todos hemos organizado este evento con mucha ilusión. Agradecer la colaboración tanto de la Casa de Cantabria en México y el Consulado y todos los que hayan ayudado a que sea posible que se pueda celebrar hoy aquí. Mira, la primera semana de este mes de marzo llegamos a México, representantes del grupo de danzas, de la coral y yo en representación del Ayuntamiento de Cabezón. Ya estaban allí representantes de la fundación, que lleva su nombre, y delegación de gobierno, con los primeros trámites. El primer encuentro que tuvimos fue en el Ateneo Español de México, donde nos recibieron tanto su presidente, don Juan Luis Bonilla, como todo su equipo, y pudimos ver libros, cartas, fotos y canciones escritas por Matilde de la Torre. Y una representante de la coral, que reconoció su letra, se atrevió a cantar. Allí empezaban las emociones. En el silencio, bueno, aquel momento fue muy importante para nosotros, claro. Al día siguiente, el día 5 de marzo, a las 8 de la mañana, nos hemos dirigido al imponente Panteón Español, donde entramos de forma solemne y ordenada, al sonido de gaita y panderetas. Nos dirigimos hacia la humilde sepultura de Matilde de la Torre. Allí intervinieron el cónsul de España en México, el delegado de gobierno y la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre y el presidente de la Casa de Cantabria en México, Julio Gómez, para después dar paso al grupo de danzas y la coral. En este punto no puedo describir la emoción que sentí al escuchar en un lugar tan silencioso y sobrecogedor las panderetas y voces del grupo, canciones tradicionales y una canción nueva que hoy también escucharemos en honor a Matilde de la Torre. Esos momentos quedan siempre en la memoria y hoy quería compartirlos con ustedes. Unas horas después nos entregaron las cenizas de Matilde y Carlos de la Torre para su traslado, momento en el que todos estábamos expectantes y emocionados, viendo cómo Paz y Gaby recogían y se fundían en un abrazo. Lo tenía que contar. Quería agradecer también a la empresa Funcantabria por su colaboración con las urnas, custodia y traslado aquí. No me extiendo más. Gracias a todos por asistir y participar en un acto histórico y de justicia con la memoria de una de las mujeres más influyentes de la historia de Cabezón de la Sal. Ahora, doy paso a Eva Pérez Saiz, que nos va a hacer un breve retrato de su biografía y después alumnos del Instituto Valle del Saja y el Instituto Foramontanos harán lectura de artículos de Matilde de la Torre. Muchísimas gracias. Buenos días. Hoy evocamos la figura de Matilde de la Torre y al hacerlo no solo recordamos a una mujer extraordinaria, sino también una forma de entender la vida, la cultura y la educación. Matilde fue una mujer profundamente ligada a su tiempo, pero también adelantada a él. En una España en la que todavía no era habitual que las mujeres recibieran una educación completa, ella creció rodeada de libros, de música, de inquietudes intelectuales y, sobre todo, de una curiosidad que marcaría toda su vida. Muy pronto comprendió que la educación era el camino hacia la libertad. Por eso fue pedagoga, porque creyó en la enseñanza como una herramienta capaz de transformar la sociedad. Fue folclorista, porque supo escuchar y preservar la memoria de la montaña, sus canciones, sus tradiciones y, sobre todo, la voz de su pueblo. Fue feminista, porque defendió que las mujeres debían tener un lugar en la cultura, en el pensamiento y en la vida pública. Y fue socialista, porque defendió que las mujeres debían tener un lugar, y fue socialista porque aspiró a una sociedad más justa donde la igualdad y la dignidad fueran principios fundamentales. Pero Matilde fue también y sobre todo
vecina de Cabezón de la Sal. Su vida estuvo profundamente unida a esta tierra, a sus paisajes y a sus gentes. Aquí aprendió a mirar el mundo con sensibilidad y compromiso. Aquí se formó ese vínculo con la montaña que siempre estuvo presente en su obra, en su pensamiento y hasta en su último aliento. En su entorno familiar florecieron también otras mujeres extraordinarias, como Concha Espina o sus primas María Blanchard y Consuelo Verges, que compartieron con ella un espíritu inquieto, culto y profundamente libre. Aquel ambiente familiar dio lugar a un espacio que con el tiempo sería recordado en las obras de las primas como el Jardín de las Damas Curiosas, un lugar donde las ideas, la cultura y el pensamiento encontraban siempre un espacio para crecer. Su compromiso con la sociedad la llevó a formar parte de un hito histórico. Matilde fue una de las 9 mujeres que lograron ocupar un escaño en las Cortes de la Segunda República. Desde allí defendió una idea de país más justo, más culto y más digno para todos. Ese mismo compromiso la llevó a impulsar en Cantabria las casas campesinas, espacios pensados para dar voz, formación y apoyo al mundo rural, convencida de que la educación y la cooperación eran también herramientas de emancipación y de progreso. Sin embargo, la historia no fue siempre generosa con Matilde de la Torre. Tras la Guerra Civil, su compromiso tuvo consecuencias muy duras. Sus bienes fueron confiscados y aquel hogar de cultura y pensamiento desapareció con ella rumbo al exilio mexicano, donde Matilde siguió siendo fiel a sus ideales, siguió luchando por la libertad, por la justicia y por la dignidad de las personas, demostrando que hay convicciones que no entienden de fronteras ni de distancias. Y así el tiempo a veces sabe devolver sentido a las cosas, porque hoy, precisamente, en ese lugar donde una vez floreció el Jardín de las Damas Curiosas, se levanta un centro educativo. Un lugar donde cada día nuevas generaciones de jóvenes aprenden, descubren, preguntan y construyen su futuro. Y es fácil imaginar que Matilde de la Torre sentiría una profunda emoción al saberlo. Saber que allí donde un día hubo curiosidad, música y cultura, hoy sigue habiendo educación. Saber que su memoria sigue viva en su tierra, que su Orfeón de Voces Cántabras, representada por el grupo de danzas y la coral, más de un siglo después, continúa llevando la voz de Cantabria por distintos escenarios, manteniendo vivo el legado cultural que Matilde soñó para su tierra. Porque en realidad ese fue el sueño de Matilde, que las ideas siguieran creciendo, que la educación siguiera abriendo caminos y que las generaciones futuras pudieran vivir en un mundo más libre, más justo y más consciente. Hoy, al recordarla, no solo honramos su memoria, también celebramos que su legado sigue enseñándonos, aquí, en su tierra, en Cabezón de la Sal y en cada aula donde la educación continúa siendo, como ella soñó, una forma de libertad. España no ha fracasado en su cometido histórico a causa de haber sido un pueblo quijotesco, sino todo lo contrario. España ha sido relegada en el concierto europeo al lugar que hoy ocupa, por haber abandonado las locuras de Don Quijote para seguir la menguada ambición de Sancho Panza. No corrió España las aventuras ultramarinas ni por los honores, ni por la fama, ni por el amor, ni por la felicidad. Sus trabajos tuvieron por objeto lograr el gobierno falsamente lucrativo de la ínsula barataria. Si de ese gobierno salió pobre y con los huesos machacados, no culpe a los altos ideales, sino a las bajas ambiciones. La verdadera conquista de América por España se verifica, pues, cuando la industria española compita auténticamente con la industria europea, cuando América vea una utilidad en la adquisición de los productos españoles. La batalla económica no es, pues, en América donde ha de ganar la España, sino en Europa. Matilde de la Torre, Don Quijote, Rey de España. Las mujeres, en efecto, son muy diferentes de los hombres, pero no como antítesis, sino como complemento. La mejor y más segura garantía de la sociedad humana, hombre y mujer, está en sus caracteres distintos.
El mito de Platón, el ser perfecto que reunía a ambos caracteres y luego fue dividido en dos personalidades que tienden necesariamente a la unión, es la expresión perfecta de la sociedad sexual humana. Por esto, el error inicial del feminismo malentendido es el que tiende a borrar la diferencia natural de los caracteres sociales de ambos sexos. Antes debe ser el contrario. La mujer, cuanto más conserve e intensifique sus características femeninas, mucho más coadyuvará a la acción del varón en la cuestión política. No se trata de un antagonismo de sexos, sino de una cooperación a la felicidad universal para cuyo logro hace estricta falta el elemento femenino en toda su fuerza de expresión. Matilde de la Torre, El Cantábrico, noviembre de 1927. Los picayos, por ejemplo, no serán nunca una danza inglesa, ni alemana, ni francesa. Son una danza española por excelencia. Tienen algo de rito sagrado, pero infinitamente más de documento etnográfico. Un equipo de picayos es todo un códice racial. En ellos, los danzadores, fuertes, ágiles, solemnes y desiguales, está escrita la idiosincrasia española. Cada picayo presume por su propia cuenta. Es cierto que todos llevan los brazos en alto y que todos marcan el compás con los pies, pero esto es elementalmente en un principio de ritmo imprescindible para la danza. Más, por lo que toca la preocupación por el conjunto, no existe. Se baila por rito sagrado, por imperativos ancestrales. Es un movimiento casi primígeno en el que informa estos bailes rurales españoles, que siempre significan algo más importante que la danza misma. Matilde de la Torre, La montaña en Inglaterra, página 53. Ningún partidismo me guía en las consideraciones que aparecen en estas páginas. Un sentimiento de humanización de la política en general es lo que sustenta mis observaciones. Si en estas páginas aparece lo que algunos llamarán exagerado antimilitarismo, pusilanimidad y aún antipatriotismo criminal, no he de procurar defenderme. Todas las causas justas tienen grandes enemigos y no es posible decir la verdad sin que la general mentira se levante a destruirla. Confieso que no siento el patriotismo militar y mi deseo más ferviente es que este sentimiento cavernario estuviera ya olvidado en el mundo civilizado. Por otra parte, estoy segura de que, si todos cuantos sienten como yo tuvieran el valor cívico de declararlo así, la causa de la Fuerza Armada estaría definitivamente perdida desde el mismo día de hoy, no solo en España, sino en el mundo entero. Matilde de la Torre, El Ágora. Aquellos obreros, antes de la formación del coro, amaban la música. Instintivamente, como los pájaros, pero la amaban por eso con más eficacia. La cultivaron desde que sintieron que su voz tenía seguridad en su garganta. Cantaron canciones sueltas, canciones bellas unas veces y otras veces necias. Canciones de su tierra y de tierras ajenas. Las canciones populares, interpretadas individualmente por los campesinos, tienen un encanto que afecta más bien a un sentimiento viejo de lugar y tiempo. Las formas propiamente nativas son el acervo proveedor de nuestras conquistas artísticas. Matilde de la Torre, algunos apuntes sobre su legado musical, El Cantábrico, enero de 1929. El roble es, por sí mismo, algo representativo de nuestro paisaje y, por eso, de nuestra vida misma. A su sombra vivimos nuestra infancia. En su fortaleza podemos simbolizar la vida montañesa, dura y noble. Es el árbol que nos recuerda el optimismo de nuestros antepasados. Ellos confiaban en el porvenir hasta el punto de plantar un roble, es decir, un árbol de cuya madurez solo sus nietos habían de disfrutar. Hoy somos más egoístas. Nadie planta robles porque no cree en lo porvenir y, quizá, tampoco en los nietos. Por eso plantamos eucaliptos y plátanos y macrocarpas, árboles que crezcan pronto, que podamos aprovecharlos en su adolescencia. No pensamos en grandes vigas para casas ni transatlánticos. Para eso tenemos el cemento armado, el hierro o el acero. Optimista y bello el gesto de los que hoy plantan el roble montañés del porvenir. Matilde de la Torre, El Cantábrico, 20 de febrero de 1929.
Hemos utilizado la natural predisposición musical del hombre para cultivar el sentimiento de la asociación. Le llamo sentimiento y no idea porque en la cooperación musical hay mucho de instintivo y poco de análisis. Un lazo de solidaridad une aquellas voces que se sienten creadoras de una forma nueva de la belleza. Entre las diferentes cuerdas de un orfeón hay una inteligencia mutua, porque todas se saben solidarias, todas responsables. El triunfo es obra común, el fracaso también. Hay algo que precisamente el acorde, la armonía perfecta, que cada uno puede destruir. Lo sabe y por ello procura no destruirla. Matilde de la Torre, Pentagrama, El Cantábrico, enero de 1929. Nuestra redención, la redención de las mujeres, no tendrá lugar más que de una manera. Cuando vosotros os civilicéis lo suficiente para saber lo que somos y lo que valemos, y nos dejéis vivir tranquilas y en paz. Cuando nos concedáis la verdadera importancia que grandísima y trascendental en realidad tenemos. Cuando veáis claro que una mujer ignorante vale y significa tanto como el más complicado ingeniero, o el más misterioso astrónomo, o el más melenudo artista, o el más temible médico, o el más desvencijado filósofo. Matilde de la Torre, El Jardín de Damas Curiosas, 1917. Sea cualquiera la situación social, ideas, principios o procedimientos, un valor pervive en las repúblicas, la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Ciudadanía es la disciplina social básica de toda sociedad civilizada. Es el interés de la cosa pública, entendida como bien general. Es, principalmente, el elemento subjetivo que nos hace sentir la seguridad de que la cosa pública está en nuestras manos. Es percibir en lo abstracto y en lo concreto la fuerza de nuestra voluntad en la confección de la ley. Por eso, dentro de la ciudadanía, cabe la sublevación contra el orden establecido, cuando este orden se estima como inmoral o inconveniente. Y en ese caso, la ciudadanía estriba principalmente en el juicio claro, en la resolución serena, en el sacrificio heroico por la renovación. Ciudadanía es el sentimiento de la ciudad, como sede común del común provecho. Matilde de la Torre, El Ágora. Bueno, después de estas bonitas palabras, vamos a disfrutar ahora del folclore que aquí nos ha unido. Ahora van a actuar la coral Voces Cántabras, la Ronda Salines y Negra Sombra. No
Es súper emocionante. ¿Le damos o no le damos? Venga. Ven, Nino, por aquí. Presidenta del Parlamento de Cantabria, delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, secretario de Estado de Memoria Democrática, secretaria segunda de la Mesa del Congreso, directora general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, alcalde de Cabezón de la Sal, fiscal decano de la sección territorial de Torrelavega y delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, diputadas y diputados nacionales, regionales, señoras y señores concejales, autoridades, familiares de Carlos y Matilde de la Torre, director de Funcantabria, compañeras y compañeros, señoras y señores, amigas y amigos todos. Antes de empezar con el acto, quiero y debo manifestar, en nombre de todas las personas presentes, nuestras condolencias a la familia del compañero coralista Javier Sierra, que nos dejó ayer y a quien le hubiera encantado estar aquí hoy con nosotros. Condolencias que hago extensivas a toda la familia coralista y danzante. Javier estará en nuestros corazones. Y es un honor dirigirme a ustedes en este emotivo acto que ahora iniciamos de inhumación de los restos mortales de Carlos y Matilde de la Torre. La Fundación Matilde de la Torre agradece su presencia en este acto que pretende dar satisfacción al deseo de Matilde y Carlos de reposar en su tierra natal, en su tierruca, y con ello también al de tantas personas que durante tanto tiempo han soñado con poder recibir a sus ilustres vecinos. Antes de ceder la palabra al señor alcalde de Cabezón de la Sal, nuestro anfitrión, quisiera agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible que estemos hoy aquí. Entre otras muchas, a las instituciones presentes y muy especialmente al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, al Grupo de Danzas Virgen del Campo, a la Coral Voces Cántabras, a la empresa Funcantabria, cuyo director nos acompaña, y al PSOE de Cantabria, sin cuyo apoyo logístico y humano hubiera sido imposible llevar a buen término esta empresa. Y no podemos olvidar a nuestros convecinos y amigos mexicanos, especialmente a don Julio Gómez, a la Asociación Montañesa de México y a doña Laura Rodríguez Belamazán, entre otros muchos que están representados con nosotros hoy por esta bandera mexicana que también nos acompaña, porque España y México, México y España están unidos en Matilde de la Torre. Y sin más, toma la palabra el señor alcalde de Cabezón de la Sal, don Víctor Reynoso, para darnos la bienvenida. Buenos días
a todos los asistentes, a todos los presentes en este día tan importante para nuestro Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Gracias, autoridades, por asistir a este evento, vecinos, vecinas, y en especial a todos los vecinos de Cabezón de la Sal que se han acercado en el día de hoy a este acto tan emotivo. Nuestra vecina Matilde de la Torre por fin vuelve a casa, a su casa, gracias al trabajo y dedicación de muchas personas que han puesto su empeño en que esto fuera una realidad. Como bien ha mencionado ya Paz, no lo voy a volver a repetir, pero gracias a todos, de corazón, por la suma de ese esfuerzo se ha conseguido un hecho histórico para nuestro municipio. Hoy sus cenizas regresan al lugar que la vio nacer y crecer, el entorno que marcó su vida y su compromiso. Con este acto damos cumplimiento a un deseo profundamente sentido, que descansara entre su gente. En el día de hoy, por fin, se va a hacer hecho una realidad, que descanse donde nació, donde creció y donde, gracias a, entre otras cosas, a su música, hemos podido disfrutar ahora mismo de la coral y de las danzas de Cabezón de la Sal, en un emotivo acto también que representa la conjunción, como bien digo, de otras facetas que tenía Matilde, pero ahora mismo se ha puesto en relieve en ese tema. Matilde de la Torre no es solo una vecina que regresa, es una figura clave en la historia de nuestro municipio, protagonista de uno de los capítulos más importantes de nuestra memoria colectiva. Docente, escritora y mujer comprometida, dedicó su vida a la educación, a la cultura y a la defensa de los valores en los que creía, dejando una huella imborrable tanto dentro como fuera de nuestra tierra. Hoy, con respeto y emoción, procedemos a la inhumación de sus cenizas, junto a su hermano, que no podemos olvidar a su hermano también, Carlos, que también vamos a realizar esa inhumación, en un acto cargado de memoria, de justicia y de reconocimiento. Con este gesto no solo la devolvemos a su hogar, sino que también reafirmamos el vínculo permanente entre su legado y las generaciones presentes y futuras. Que su recuerdo permanezca siempre vivo entre nosotros. Muchas gracias a todos por venir en este acto tan emotivo y que se va a cerrar una página muy importante de su vida, pero se abre en este libro otra página que va a ser el recordarla, que en el día de hoy pues vamos a realizar la inhumación y vuelvo a recordar también en compañía de su hermano Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes. Señor alcalde, por sus palabras. En representación del Gobierno de Cantabria, tiene la palabra la Directora General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, doña Eva Guillermina Fernández. Qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Autoridades, familiares, amigos de ambos lados del océano, estos versos, extraídos del poema de Pedro Garfias Entre España y México, me han parecido especialmente adecuados para la ocasión, porque hoy Matilde de la Torre y su hermano Carlos realizan el viaje inverso, vuelven a cruzar ese océano que nos separa, pero que también nos une, para volver a su tierra, a Cabezón de la Sal, a la raíz de una vida intensa dedicada a la cultura y a la educación. Matilde de la Torre fue muchas cosas, fue escritora, fue pedagoga, fue diputada y gran defensora y renovadora del folclore de nuestra región, pero sobre todo fue una mujer comprometida que entendió la cultura como un servicio público. En México encontró acogida, país hermano, donde falleció hace 80 años,
pero nunca dejó de pertenecer a esta tierra. Y hoy, ese hilo que nunca se rompió se hace visible. Sus restos y sobre todo su memoria regresan al lugar del que nunca se fueron del todo. Que este sencillo acto de inhumación nos invite a todos a reflexionar y a trabajar juntos por aquellos valores que nos unen y que nos definen como sociedad. Y que su regreso sea también un compromiso de cuidar la cultura y de mantener viva la memoria de quienes, como ella, creyeron que un mundo mejor era posible. Bienvenida a casa, Matilde. Aquí está tu tierra, aquí está tu gente y aquí permanecerá tu memoria. Gracias, señora directora general, por honrarnos con su presencia en representación del Gobierno de Cantabria. A continuación, hará uso de la palabra el señor delegado del Gobierno de España en Cantabria, el secretario general del PSOE de Cantabria, don Pedro Casares, no sin antes agradecerles su apoyo y activa participación en los actos de exhumación y traslado, así como en todo el proceso. También en su condición de patrono de la Fundación. Hoy por fin Matilde y Carlos vuelven a casa. Hoy por fin descansan en casa. En este acto de recuperación de nuestra memoria democrática quiero agradecer profundamente a todos los que lo habéis hecho posible. Han sido años pensando este deseo, dibujando esta historia de reencuentro, soñando con cumplir la última voluntad de Matilde y de Carlos. Hoy es una realidad, que es fruto del trabajo de muchos, de complicidades, de esfuerzos, de miradas compartidas, de un camino común, de la Corporación Municipal de Cabezón de la Sal, de instituciones, del Gobierno de España, de sus queridas danzas Virgen del Campo y la coral Voces Cántabras, de personas concretas. Por eso quiero agradecerles a todas, quiero agradecerles a todos ser y estar. Y a la Fundación Matilde de la Torre y a su presidenta, Paz de la Cuesta, por haber unido tantas voluntades en este sueño compartido. Y por supuesto al pueblo de Cabezón de la Sal, que siempre mantuvo viva su memoria y su legado. Un pueblo que abraza de nuevo a una de sus hijas más queridas. Pero hoy Cabezón de la Sal no recibe únicamente a una hija ilustre, recibe una parte de su propia historia. Que este acto sea también un compromiso con la memoria democrática, con las mujeres que abrieron camino, con las mujeres tantas veces silenciadas en la historia, con las pioneras que dieron luz, que fueron guía, con quienes defendieron siempre la democracia, porque Matilde fue una mujer pionera en la política, una de las primeras mujeres que logró ser diputada en el Congreso de los Diputados, pero también una pionera en la promoción y la difusión del arte, la literatura, del rigor periodístico, de la cultura, de las tradiciones y del folclore que marcan la identidad de lo que somos el pueblo de Cantabria. Todo lo que hizo, lo hizo bien. A todo lo que se dedicó en la vida, se dedicó con pasión, con entrega y corazón, y por eso nunca fue olvidada en Cabezón de la Sal y en Cantabria. Hoy la tierra de Cabezón de la Sal abraza de nuevo a una mujer que nunca dejó de pertenecer a este lugar, ni siquiera en la distancia amarga del exilio. Nunca dejó de amar por siempre a su Cabezón de la Sal natal, a ese patio de la infancia en el que madura el limonero que decía nuestro Machado universal. 80 años después de su muerte en el exilio en México, cumplimos no solo su voluntad, sino también un deber moral, devolverla al lugar del que nunca debió ser arrancada. Matilde de la Torre no solo fue una escritora, una pensadora, una pedagoga o una mujer comprometida con su tiempo, fue ante todo una conciencia libre, una voz firme en la defensa de la justicia, la cultura y la dignidad humana, y por todo ello tuvo que marcharse dejando atrás su tierra, su gente, su vida. El exilio no solo fue una ausencia,
es una herida. Es el silencio impuesto, el desarraigo, la nostalgia que nunca se apaga. Durante décadas esa herida también ha sido nuestra herida, la de un país que tardó demasiado tiempo en mirar de frente a su propia historia. Por eso, este momento es profundamente significativo. No es solo una inhumación, es un acto de memoria democrática. Es un gesto de justicia tardía, pero necesaria. Es decir, que no olvidamos, que no queremos olvidar, que recordamos a quienes lucharon por un mundo mejor y pagaron el precio del destierro. Hoy cerramos, aunque sea una parte, una historia de dolor con un gesto de reparación. Que Matilde descanse por fin en su tierra. Que el murmullo de este pueblo, el mismo que un día la vio partir, la acompañe ahora en su descanso y que su legado siga vivo con nosotros, recordándonos que la libertad, la justicia y la memoria no son solo palabras, son responsabilidades que debemos cuidar cada día. Hoy Matilde vuelve a casa y con ella vuelve también una parte de nuestra memoria. Gracias por tanto, Matilde. Y no quiero ni puedo olvidarme de México, porque Matilde de la Torre se despide pero no se marcha, porque nunca nos vamos de los lugares donde nos quieren. México fue su hogar, el lugar que la acogió en los momentos más negros de la historia de España. En México, como tantas otras mujeres y hombres del exilio republicano, Matilde encontró no solo cobijo, sino la posibilidad de seguir siendo quien era. México le dio tierra cuando España le negó suelo. Desde la distancia sostuvo la memoria de esa España democrática soñada que algún día habría de reencontrarse con sus hijos y que ella nunca volvió a ver. Una España de la que hoy Matilde estaría orgullosa cuando se cumplen 50 años de democracia. Que su regreso sea símbolo de reconciliación con nuestro pasado y de responsabilidad con nuestro futuro. Gracias, México, por haber sido casa. Y gracias, Cabezón de la Sal, por no olvidarla jamás, por reivindicarla, defender su legado y pelear para que hoy cumplamos con su última voluntad, con su compromiso, con su sueño de dormir eternamente en el pueblo que la vio nacer. Decía José Saramago, y con esto termino, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor delegado del Gobierno. Matilde de la Torre fue una de las 9 mujeres que ejerció como diputada en Cortes durante la Segunda República, por lo que la presencia hoy aquí de la secretaria segunda de la Mesa del Congreso en representación de la presidenta del Congreso cobra para nosotros especial relevancia. Toma la palabra la señora secretaria segunda de la Mesa del Congreso, doña Isaura Leal. Buenos días, buen día, porque en verdad es un día bueno, el motivo que nos convoca hoy en este cementerio y el sol que ilumina la acogida a Carlos y Matilde de la Torre. Sea en primer lugar un saludo y un abrazo fraternal para su familia que nos acompaña, para los vecinos y vecinas de Cabezón de la Sal que han mantenido su memoria durante décadas, para las autoridades que están en este momento también acompañándonos en este acto. La memoria de nuestro país, transcurridos 50 años de democracia, requiere del compromiso, del empeño y de la voluntad de todos y de todas para ser honrada. Saldar una deuda histórica con quienes sufrieron la guerra y el exilio. Es un honor, créanme, participar en este acto tan emotivo en representación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien le hubiera gustado estar acompañándoles. Estar hoy en tierra cántabra, en el cementerio civil de Cabezón de la Sal. Y gracias estamos aquí al esfuerzo y a la determinación de tantos hombres y mujeres que han puesto empeño en este regreso.
desde el coro de voces cántabras, el grupo de danzas Virgen del Campo, hasta la Fundación Matilde de la Torre. Este cementerio es hoy aquel jardín por el que paseaban hace más de un siglo dos mujeres, dos curiosas mujeres, las primas María Blanchard y Matilde de la Torre. Matilde de la Torre representa la mejor defensa de los valores democráticos, porque ella fue, en verdad, como ya se ha escuchado esta mañana, una mujer pionera en tiempos que no era fácil serlo a las mujeres. Una pionera en su tiempo, socialista, pero sobre todo profundamente demócrata. La lucha por las libertades sociales, por la igualdad entre hombres y mujeres, hizo realidad su sueño, el de difundir el humanismo en todos sus actos a lo largo de su vida hasta el final. Esa mirada comprometida, intencionadamente crítica, como escritora, pedagoga, musicóloga, educadora y sí, política, una de las 9 diputadas de las legislaturas de la República, militando en el socialismo con el propósito de cerrar brechas y paliar desigualdades. Este compromiso, firme y valiente con la democracia, acabaría costándole el exilio y su dolorosa muerte, tan lejos de su tierra querida, en un país de acogida de tantos españoles que marcharon al exilio, como ella y su hermano Carlos, México, a quien le debemos gratitud por la acogida y por el cuidado. No se puede silenciar la memoria de un pueblo, y hoy cumplimos en su memoria el último deseo de Matilde, regresar a su tierra tras largos años de exilio, y hacerlo acompañado también de con quien marchó, de su hermano Carlos. Hoy sin duda se hace justicia también regresando a su jardín familiar. Este acto trasciende de lo íntimo para convertirse en algo profundamente colectivo. La inhumación de sus restos no es solo un gesto de memoria familiar o local, es sobre todo un acto de justicia histórica, de reparación y de reafirmación de los valores igualitarios y democráticos que ella defendió con valentía con su propia vida. Hoy cerramos, aunque sea parcialmente, una herida abierta durante décadas. El exilio no solo les arrancó a miles de personas de sus hogares y de sus familias, también intentó borrar sus voces, sus ideas y su legado, pero el legado de Matilde permanece y está entre vosotros. La memoria democrática, construida con esfuerzo, nos permite hoy precisamente recuperar esas historias y devolverles al lugar que nunca debieron perder. La democracia, amigos y amigas, no lo olvidemos, y ahora menos que nunca, es una conquista que debe de ser cuidada y defendida sin tregua, como ella hizo hasta el último aliento. Nos exige mirar al pasado con honestidad, reconocer el sufrimiento de quienes fueron silenciados y comprometernos con un presente como el que ellos quisieron y por el que ellos lucharon, la dignidad y los derechos humanos. La memoria no es revancha, y hoy no estamos aquí en un acto de revancha, sino en un acto de justicia. No es división, sino reconocimiento. No es pasado inútil, sino una herramienta viva en la que intentamos, junto con ellos, construir un futuro mejor. Y termino. Matilde, tu vida ejemplar está y estará siempre presente. Y por acuerdo de la mesa del Congreso, tu retrato, junto al de las 9 diputadas de la República, formarán parte del Salón de Parlamentarios Ilustres del Congreso de los Diputados. Tu memoria, siempre presente, siempre ejemplar. Muchas gracias por sus palabras y por el anuncio. Hoy es un día de memoria. 80 años son demasiado años, pero no han sido suficientes para olvidar. Cabezón
no quería olvidar y a partir de hoy no olvidaremos, porque este monumento levantado en honor a Matilde de la Torre nos recordará siempre que la democracia y la palabra son el camino a seguir. Nos acompaña en este acto el señor secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez, a quien tengo el honor de ceder la palabra. Buenos días a todos y a todas, alcalde de Cabezón, de la Sal, presidenta de la Asamblea, delegado del Gobierno de España en Cantabria, representantes y autoridades, diputados, diputadas, concejales, concejalas y fundamentalmente quiero saludar a la familia de Matilde de la Torre y también al grupo de danza y especialmente también al coro de voces cántabras que nos han deleitado con esas canciones hace unos instantes. Para mí es un honor, como secretario de Estado de Memoria Democrática, participar en este acto tan emotivo, tan necesario, que se viene desarrollando esta mañana, en este acto de inhumación de los restos de Matilde de la Torre y de su hermano Carlos en el cementerio. Gracias. Gracias a todos los que habéis hecho posible el traslado. Seguro que a Matilde le hubiera encantado conoceros. Seguro que estaría muy agradecida por todo lo que habéis hecho para que se consumara su último deseo, estar en su tierra natal, tener una digna sepultura aquí, en Cabezón. Muchas gracias, por tanto, a Cabezón, al Ayuntamiento, en nombre del Gobierno de España. Matilde de la Torre forma parte de la memoria democrática de nuestro país. Y forma parte de la memoria democrática de nuestro país por muchas razones, pero fundamentalmente porque fue una luchadora incansable por los valores democráticos y por los derechos y las libertades fundamentales, porque fue una activista sin tiempo que perder para la cultura, para la educación y especialmente también por su sensibilidad de carácter social. Y forma parte también de la memoria democrática de España, especialmente porque fue una víctima de la represión y del exilio. Parece que no tiene importancia, pero hay mucha gente que fue olvidada. Y no está mal, como dice la ley de memoria, que hagamos y tengamos un deber de memoria para todos y cada uno de ellos. Y entre ellos estaba Matilde, estaba su hermano, como tanta otra gente. Me reconforta lo que acaba de decir la secretaria segunda de la mesa del Congreso. Matilde va a tener un retrato en la zona ilustre del Congreso de los Diputados. Ya no solo son los grandes nombres de las mujeres que se conocen, como Clara Campoamor, o como Victoria Kent, o como Pasionaria. Las otras 6 también, que prácticamente son como unas olvidadas. Isaura, muchísimas gracias, porque el Congreso de los Diputados haya decidido ponerlas en un lugar de honor. Matilde fue una de las que tiene que salir forzosamente al exilio, en ese contingente de más de medio millón de españoles y españolas que tuvieron que tomar el camino del exilio por defender la democracia, por defender los valores constitucionales. El exilio forma parte ineludible de la historia contemporánea de España. No se puede entender la historia contemporánea de España sin el exilio, sin los exilios, diría yo. Y no se puede entender tampoco la historia de Europa y la historia de México sin la aportación que hacen los republicanos españoles en Europa al proceso de construcción de la memoria democrática europea. No hay que olvidar que los primeros que entran para liberar París
un 24 de agosto de 1944, era una compañía que se llamaba La 9, que estaba plagada de republicanos españoles. Está en nuestro orgullo defenderlo. Y no hay que olvidar de ninguna de las maneras que todo el proceso de modernización de México, en sus universidades, en editoriales, en revistas, todo ese avance que se da a México, en parte también depende del exilio republicano español. Nos llegan a nuestros recuerdos los testimonios, y los testimonios de aquel buque que se llamaba Cuba, que parte de Burdeos, que no sabía dónde iba, si a la República Dominicana, que no lo aceptaron, o definitivamente a las playas de Veracruz, en México. Iban 800 personas, entre las que iba Matilde y su hermano Carlos, hacinados, harapientos, con muchos chinches en el barco, sin saber dónde iban. Aquellos a los que más diría, en otro caso similar, en el puerto de Alicante, le diría a su hijo: todos esos que ves ahí, no lo olvides nunca. Son lo mejor de España. No lo olvides nunca. Eso digo yo. Todos aquellos que salían en el Cuba, todos aquellos que iban en el Resto, en el Ipanema, en el Mesí, en el Sinaya, buscando dónde poder vivir, rehacer su vida, porque aquí no podían tener ya suelo, ni tierra, ni patria. Todos esos eran lo mejor de España. Yo creo que el legado de Matilde de la Torre nos interpela para muchas cosas. Primero, yo creo que ella estaría muy orgullosa en estos momentos, ya que era una persona que defendía los derechos de las mujeres, que era pacifista. Ella estaría muy orgullosa en estos momentos del gran avance y conquista de derechos que han tenido las mujeres a lo largo de los 50 años de democracia. Y estaría orgullosa también de cómo el proceso de cambio sociológico tan importante que se ha dado en este país ha sido gracias precisamente al papel de las mujeres. Han sido protagonistas las mujeres. Pero no cabe la menor duda que ese legado, ese gran legado cultural, ese gran compromiso de Matilde de la Torre, esa creación en el folclore, en todo lo que aquí se ha puesto de relieve, también nos interpela para muchas cosas. Nos interpela para que seamos defensores como ella de la paz, de las reglas de juego internacionales. Nos interpela a que no nos gusten los conflictos y que digamos no a los conflictos. Eso lo defendía cuando estaba en una asociación que se llamaba Asociación de Mujeres contra la Guerra y contra el Fascismo. Sigamos esos pasos cuando nos hace esa interpelación. Y nos interpela algo fundamental también, a que estemos alerta para defender siempre la democracia, los valores democráticos, lo que ella fundamentalmente defendía. ¿Por qué? Porque la conquista de las libertades costó muchísimo a este país, pero se pueden perder en cualquier momento. Así es que enhorabuena a Cabezón de la Sal, enhorabuena a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Cabezón de la Sal. Habéis cumplido un deber de memoria. Es verdad que hace 80 años, pero bueno, en muchos casos se han pasado 80 y 90 años, pero aquí estamos cumpliendo con el deber de memoria que tenemos, con ese compromiso que tenemos. Y no olvidéis nunca, no olvidéis nunca, ellos, ellas eran lo mejor de España. Muchas gracias. Iniciaremos ahora la inhumación de las urnas que contienen los restos de Carlos y de Matilde y de Carlos. Con la dignidad que merece el momento, serán acompañados por la palabra de doña Araceli González y la música de doña Kate Gass. Cuando finalicen las labores de inhumación, cantaremos
en Cabezón yo nací, y daremos por finalizado el acto. Pero no nos despediremos de Matilde, porque ahora Matilde se queda en Cabezón, en su tierruca, y nosotros con ella, y la emplazamos con las palabras del poeta: a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañera del alma, compañera. El muerto, de José Hierro. Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría, no podrá morir nunca. Yo lo veo muy claro en mi noche completa. Me costó muchos siglos de muerte poder comprenderlo, muchos siglos de olvido y de sombra constante, muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido a la hierba que encima de mí balancea su fresca verdura. Ahora el aire, allá arriba, más alto que el suelo que pisan los vivos, será azul. Temblará estremecido, rompiéndose, desgarrado su vidrio oloroso por claras campanas, por el curvo volar de gorriones, por las flores doradas y blancas de esencias frutales. Yo una vez hice un ramo con ellas. Puede ser que después arrojara las flores al agua, puede ser que le diera las flores a un niño pequeño, que llenara de flores alguna cabeza que ya no recuerdo, que a mi madre llevara las flores. Yo querría poner primavera en sus manos. Será ya primavera allá arriba, pero yo, que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría, no podré morir nunca. Pero yo, que he tocado una vez las agudas agujas del pino, no podré morir nunca. Morirán los que nunca jamás sorprendieron aquel vago pasar de la loca alegría. Pero yo, que he tenido su tibia hermosura en mis manos, no podré morir nunca, aunque muera mi cuerpo y no quede memoria de mí. En Cabezón yo nací, en Cabezón fui creciendo, y en Cabezón encontré los amores que ahora tengo. En Cabezón encontré los amores que ahora tengo. Hay alegría, alegría, hay alegría y salero, que hoy vamos a celebrar la fiestuca de mi pueblo, que hoy vamos a celebrar la fiestuca de mi pueblo.
azúcar del alma mía, te rondo y te rondaré, y los años que me quedan junto a ti los viviré. Tierra de foramontanos, de Cabo Hermiga la llave y el portalón de la losa, donde bailaron mis padres, desde Comillas a San Vicente, mares y playas de nuestras gentes. En Cabezón hay la sal, en Cabezón hay salero, y las mozucas más guapas son las mozas de mi pueblo, desde Comillas a San Vicente, mares y playas de nuestras gentes.
Pues también ha acudido al acto, como no podía ser de otro modo, Miguel Ángel Revilla, que ha querido estar aquí en un acto tan importante para la historia de Cantabria. Miguel Ángel Revilla, un día feliz y bonito para Cabezón de la Sal y para Cantabria. Pues muy bonito, y la pena es que no pudiera presenciar ella las palabras que se han dicho de su persona aquí en este cementerio, pero estaría orgullosa de que después de haber tenido que abandonar su tierra con harto dolor, pues muchos años después regresa al lugar donde ella quería reposar. Yo creo que esto que se ha hecho es un acto de justicia, de agradecimiento a tanto como aportó esta mujer, una pionera en tantas cosas, una de las 9 diputadas de la época de la República, cuando ser mujer no era fácil y llegar al Congreso de los Diputados tampoco, y luego en su labor docente, de escritora, de musicóloga. Cabezón no lo ha olvidado nunca, porque está en la memoria colectiva, en la música, en ese coro que mantiene su nombre, y hoy yo creo que Cabezón cumple con un deber de traer a su hija predilecta a la casa, al terreno donde ella nació y donde quería reposar sus restos. Un día muy bonito, muy entrañable, muy emotivo, y tenemos que estar todos contentos de que se haga memoria y se recuerde a las personas que tanto hicieron por la cultura, por la democracia y por la convivencia en este país, y más en estos momentos tan complicados que vivimos. Estamos con Gonzalo Trujeda, director de Funcantabria, que ha tenido una parte importante, esa parte logística, esa parte que quizá no se ve, pero en cuanto recibieron la llamada del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, de la Fundación, de los grupos de danzas y de la coral, había que responder y dar ese soporte. Sin duda, hombre. Nosotros, yo siempre digo que uno es de donde pase, no de donde nace. Nosotros Funcantabria llevamos en Cabezón de la Sal muchísimos años. Incorporamos ya hace 20 años a la Funeraria Virgen del Campo y a Magín, la que son 2 de las funerarias más antiguas de Cantabria, y la verdad es que cuando recibimos la llamada de la Fundación, pues sin duda es algo que nosotros tenemos muy de la mano, que podíamos hacer, y oye, por supuesto nosotros todo lo que sea por Cabezón de la Sal y la comarca, pues estamos encantados de colaborar y ayudar en lo que sea, por supuesto. Han sido momentos muy emocionantes, ¿no? Me imagino todo el proceso que lo han vivido desde dentro. Esa emoción se nota en todos los asistentes, en los que viajaron a México y demás. Sí, es verdad, porque además es verdad que nuestro trabajo también tiene un componente emocional importante, y en todo este proceso que ha llevado varios meses, pues de preparación y de diseño y eso, pues la verdad es que sí ha sido muy emotivo, y bueno, ya el broche final ha sido el acto de hoy, que a mí desde luego me ha dejado perplejo la repercusión que ha tenido y la verdad el sentimiento que ha generado en todo Cabezón, o sea que estupendo, muy bien. Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias por esa labor que habéis desarrollado y por atendernos y acudir hoy. Por supuesto, muchísimas gracias. Vale. Pues estamos con Eva Guillermina Fernández, directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, que también ha querido estar presente, nos ha emocionado con la intervención y ha sido momentos muy especiales y muy bonitos, ¿no? Esa emoción del regreso de una persona tan importante para la cultura y la política, no solo de Cabezón de la Sal, sino de todo Cantabria. Yo creo que Matilde de la Torre es una persona muy importante efectivamente en Cabezón y en toda Cantabria, por lo que era ella como persona, por su defensa de la cultura, de la educación, por el papel tan importante que tuvo en la renovación y en la defensa de nuestro folclore, y con eso nos tenemos que quedar, que era una mujer verdaderamente singular, nuestra paisana, y que hoy pues por fin descansa en nuestra tierra, aunque ha estado muy bien acogida en México, que es un país hermano y al que todos estamos muy vinculados, pues hoy por fin descansa con nosotros en nuestra tierra. El orgullo de Cabezón de la Sal y que ella sentiría de tantos años y de tanto trabajo para preservar su legado a cargo de la coral y del grupo de danzas. Es un ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que ella se sentiría orgullosa del trabajo que se ha hecho y del que se está haciendo ahora, porque vivimos una época
en la que estamos trabajando activamente por la recuperación y el mantenimiento del folclore. Y no solamente de lo que ya existe, sino para atraer a las nuevas generaciones. Y en este sentido estamos trabajando también con los colegios, pues para que vayan conociendo, para que se incorporen las nuevas generaciones a estos grupos del folclore que, bueno, pues que ya van teniendo una edad, y creo que a ella le gustaría y efectivamente estaría orgullosa. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. María Jesús García, concejal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y una de las grandes impulsoras de todo esto. Ha habido muchos nervios, pero ha salido todo a la perfección. Hay que estar muy orgullosos de la respuesta de Cabezón de la Sal. Muchas gracias. Pues sí, muchos nervios porque son muchas cosas por preparar, es que no se ponen las cosas solas, hay que colocarlas, hay que hacer un orden, muchos preparativos, pero bueno, el día ha sido excelente, el tiempo ha respondido y súper contentos de cómo ha salido todo. La verdad es que esto lleva mucho trabajo detrás. Hay que compaginarse pues con bueno, primero lo que hablábamos antes, que con México, la Casa de Cantar en México nos ayudó mucho allí, y aquí pues también ha habido mucha gente que se ha movido, y para mí ha sido un placer involucrar hasta chicos de los institutos, ¿no? Que es de lo más complicado, que la gente de los institutos se impliquen en estos eventos, y eso es porque Matilde de la Torre aquí está muy presente siempre. Pues nada, María Jesús, muchísimas gracias, enhorabuena, y a disfrutar de este homenaje que todavía queda a la figura de Matilde de la Torre. Muchísimas gracias, están todos invitados a ir ahora, a partir de la 1, nos vamos todos al Conde San Diego, al parque, que ahí seguirá el folclore con cantos. Una fiesta, en una homenaje. Fiesta, pero bueno, ahora viene la fiesta, se llama La Buena Gloria. Venga, gracias. Pues en representación del Gobierno de España ha venido el secretario de Estado a acompañar este acto tan importante, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Un acto de justicia, un acto en el que había que estar por lo que significa Matilde de la Torre y por lo que significa para la memoria de España, ¿no? Sin lugar a dudar. Es un acto de justicia, es un acto de reparación y fundamentalmente es un acto de memoria. Es un acto de memoria para Matilde de la Torre, para su hermano Carlos y para tantos otros que desde Cantabria pudieron salir al exilio en un momento determinado. Es un acto que hay que agradecer a los que han hecho posible la vuelta de Matilde de la Torre, a vuelta a su tierra natal, con una sepultura digna. No es que fuera indigna la de México, porque en México lo acogieron con los brazos abiertos, pero ella quería volver. Y por lo tanto el agradecimiento del Gobierno de España a todo lo que lo han hecho posible. Aquí en Cabezón de la Sal, esa memoria, de ese legado de Matilde de la Torre se preserva. Lo hemos disfrutado con el folclore. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Ver cómo además nuevas generaciones, hoy gente de todas las edades estaba aquí presente. A mí me ha encantado, por eso al principio de mis palabras los he saludado explícitamente al coro de voces cántabras, que me han contado ellos que se perdió en un momento determinado pero volvió a refundarse, y sin embargo el grupo de danza sí se mantiene, como lo creó Matilde de la Torre, que era una mujer de la cultura, era una pedagoga, una mujer influida por lo que era la institución libre de enseñanza, era una mujer que especialmente quería crear pensamiento crítico, y una mujer con unos grandes valores democráticos, republicanos, porque ella era republicana y era socialista, pero una gran defensora de los derechos y las libertades fundamentales. Y fue una víctima de la represión y una víctima del exilio. Por eso desde el Gobierno de España hoy estábamos aquí. Pero es que también hace prácticamente un año el Gobierno de España, a través del presidente del Gobierno, le dio a la Fundación una declaración de reconocimiento y de reparación para con Matilde de la Torre. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por haber estado desde el Gobierno respaldando un acto tan importante como este para Cabezón de la Sal. Muchísimas gracias, y sobre todo una cosa que es muy importante, y vosotros tenéis muchísima responsabilidad, trasladar esta memoria, la de Matilde de la Torre, la de su hermano y tantos otros, especialmente a la gente joven, porque es necesario que estos valores se afiancen definitivamente en una sociedad tan revuelta como la que podemos tener en estos momentos. Muchas gracias. Estoy con Paz de la Cuesta, que es la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, que de la mano del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, del Grupo de Danzas Virgen del Campo y de la Coral Voces Cántabras,
y de muchas más personas, colectivos que se han querido sumar, pues hoy hemos vivido un acto muy emotivo, muy emocionante, pero que al final es un acto de justicia, que era necesario, ¿no? Bueno, es un acto de justicia y de reconocimiento y de unión de toda la sociedad en la figura de una persona, más allá de ideologías. Y sí, ha sido muy emotivo, hemos trabajado mucho y afortunadamente ha salido muy bien, nos ha acompañado hasta el sol. Un día maravilloso y qué respuesta de la gente, de Cabezón de la Sal en su mayoría, pero también llegados desde otros puntos de Cantabria para estar aquí, para rendir ese homenaje y ese reconocimiento, además con gente muy joven, que también hay que destacar. Sí, gente muy joven. Bueno, con Cabezón contábamos, con Cantabria también, porque hay muchas personas que reconocen y admiran a la figura de Matilde de la Torre, pero es que hemos tenido personas de otras comunidades autónomas, hemos tenido expertos, historiadores, hemos tenido a un rector de una universidad de Castilla y León, en fin, hemos tenido a muchas personas que conocen su figura, que admiran la trayectoria cultural, musical, pedagógica y también social de Matilde de la Torre y que nos han querido acompañar hoy. Y todavía quedan muchos más actos. Estuvimos el otro día en la inauguración de ese ciclo de conferencias en relación con la figura de Matilde de la Torre y desde luego que hay mucho por hacer, por reivindicar ese legado de Matilde. Y por reivindicar y por estudiar y por sacar a la luz. Y hay un movimiento muy importante de historiadores que están queriendo reconstruir su figura y se están sorprendiendo, nos estamos sorprendiendo al comprobar la actualidad de su pensamiento, la actualidad de sus propuestas. De hecho, efectivamente, nos quedan 5 conferencias dadas por especialistas en la figura de Matilde de la Torre, y en Valladolid a finales de abril también se ha organizado otro congreso. Es decir, es una figura que en estos momentos en España está siendo recuperada por eso, porque era una mujer extraordinaria, supo plasmar en sus escritos una visión de España muy de futuro y muy actual ahora. Pues nada, muchísimas gracias y a disfrutar, que todavía quedan actos hoy y estas jornadas de reconocimiento a esa figura. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Un saludo. Pues estamos con Pedro Casares, delegado del Gobierno, que como hablábamos con los miembros del Grupo de Danzas Virgen del Campo, la emoción ha sido durante todo este mes, mucho trabajo detrás, pero haber acudido a México ha sido algo que ha merecido la pena y estar hoy aquí también. Pues sí, han sido, como bien dices, ¿no?, tantos meses de trabajo, tantos años pensando en esta idea y por fin, con toda la emoción, el cariño del pueblo de Cabezón de la Sal, pues volvemos a casa, traemos a Matilde a casa y qué orgullo, ¿no?, comprobar la respuesta de tanta gente hoy en Cabezón que no han olvidado nunca a Matilde, a su hija ilustre, a la mujer que trabajó sin descanso por mejorar su pueblo, por dar voz, oportunidades y cultura a tantos niños, a tantas niñas, a tantos campesinos, así que orgullo y tremenda emoción, cuántos sentimientos además encontrados en este día de reencuentro. ¿Sabías de la importancia que tenía para Cabezón de la Sal una figura como la de Matilde de la Torre? También este viaje a México y estar hoy aquí ha servido, ¿no? Y además también lo querida que era en México, que también hay que destacarlo mucho. Muy querida, hemos podido comprobar el cariño de México, el cariño de todo el exilio español, que ayudó también a construir aquel país al que España y Cantabria le debemos mucho. Fue tierra de acogida, nos dio refugio y a mujeres como a Matilde le dio tierra cuando su país le negaba el suelo. Hemos podido comprobar ese cariño inmenso y hoy también aquí, ¿no? Al final yo creo que siempre Cabezón de la Sal nunca olvidó a Matilde, la ha tenido siempre muy, muy presente. Nosotros la sentimos muy cerca, tenemos una fundación que lleva su nombre, sabíamos de la importancia de la Matilde política, la Matilde comprometida con la igualdad y con su tiempo, pero ahora hemos descubierto también esa Matilde profundamente social y toda esa apuesta que hizo siempre por la cultura y el folclore. Así que lo más bonito que uno puede tener, y eso lo va a tener Matilde siempre, es el cariño de los suyos y el agradecimiento de todo el pueblo de Cabezón de la Sal. Pues nada, un placer. Gracias, Pedro Casares, por todo lo que habéis hecho desde la delegación del Gobierno y desde el Gobierno a nivel nacional
para apoyar a Cabezón de la Sal y a sus grupos para que hoy estemos viviendo algo tan bonito? Nada, ha sido un orgullo, ha sido un placer. Esta tierra tenía una deuda pendiente con una de sus hijas más queridas y el apoyo de mucha gente, ese impulso de las danzas, Virgen del Campo, de la coral Voces Cántabras, en definitiva del pueblo de Cabezón de la Sal, lo ha hecho posible y nosotros hemos acompañado con un orgullo enorme ese camino. Muchísimas gracias. Gracias. Pues momentos muy emocionantes, muy especiales, los que, bueno, no solo han vivido hoy, lo han vivido durante todo este mes de marzo con ese viaje a México, el grupo de danzas Virgen del Campo, y con un trabajo que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Gaby, por fin está en casa. Por fin está en casa, ya está todo cumplido. Ha sido un... Ven aquí, Lu. A ver, ha sido un gran trabajo, pero por suerte todo el mundo ha sabido entender esa importancia. Por todos los componentes de las danzas y el pueblo en sí han participado de una forma directa o indirecta. El que no ha comprado una papeleta ha comprado lotería y el que no ha vendido una camiseta. Pero para poder realizar este viaje... Todo eso era para ese viaje y para traer a Matilde. Para traer a Matilde. Que habéis hecho un trabajo de mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué momento más emocionante? Estrenar la canción además, ¿no, Mariluz? ¿Te has emocionado especialmente? Sí. He aguantado hasta última hora. La canción realmente la estrenamos en México, pero el delegado del gobierno nos pidió cantarla hoy aquí. Y la hemos cantado añadiendo una estrofa para hacer los honores de que Matilde estaba aquí. Pero muy emocionante. Gaby, como siempre, es un poco exigente. Hoy... ¿Los nervios les han pasado factura? O seguro que ahora en la actuación en el Conde San Diego van a estar más liberados, ¿no? A mí sí, ahora en el Conde, bueno, tomaremos un aperitivo que sea. Porque sí, ahora la canción dice, se titula Con agua de limón, pero y con calimocho. Fernando, sí, Fernando. Qué orgullo, ¿no? Y además ver a tanta gente joven, hay relevo, que también para vosotros es muy importante. Para mí es una ilusión y que uno de ellos mi hijo, entonces pues más todavía. Mira, tenemos ahí un pequeño grupillo de chavales jóvenes que si quieren animarse más, encantados, y tiene que haber futuro y relevo y cuanto antes. Sí. Y tiene que durar el grupo otros 102 años. No lo vamos a ver, pero bueno. Bueno, Gaby igual sí, para ¿no? Para los que vengan detrás. Bueno, ¿qué hacéis cuando miráis hacia allá y habéis visto hoy esas urnas, cuando las has depositado? Pues el trabajo bien hecho de muchos años y de mucha gente muy unida, luchando en la misma dirección, dirección, que eso es lo importante. Todos remando en la misma dirección. No ha habido ni una zancadilla, afortunadamente. Pues es un orgullo para Cabezón de la Sal. Muchísimas gracias. A vosotros y a Marcelo, que también no quiere salir. Marcelo no quiere salir, que está ahí. Está en nuestro corazón. Pero bueno, le debemos una caña. Es una gran parte de la ayuda del primer viaje. O sea, creo que una cuarta parte fue Marcelo Puente. Así que le debemos todo a él. Nos puso unas buenas trampolines para saltar. Ahora dice que lo va a contar. Gracias. Muchas gracias. No lo cortes, Marcelo.